Había una manera de ir por un rumbo al que se está yendo, pero de una manera menos dramática para la gente que se va quedando afuera. Esteban, lo dramático no es hacer las cosas bien, lo dramático es hacer las cosas mal. Lo dramático es llevar la inflación al 200%, al déficit fiscal al 15 puntos. Está claro, pero yo te pregunto si había una manera pero distinta de hacerlo ahora. Vos querés magia, No, vos querés yo te transformar una estoy realidad de preguntando. 15 puntos de déficit fiscal, 200% de inflación y de repente en magia que de repente todo... O sea, no, pero es una pregunta, no es una crítica, bueno, es una pregunta. no, ¿Había no, una no. manera de hacerlo distinto? En ese periodo donde que la población creció 6 millones de habitantes, el incremento del trabajador asalariado registrado fue cero. Cero. No es novedad de que no crece el trabajo asalariado. Por eso era la necesidad de reformar no solo el modelo económico, sino también, por ejemplo, hacer una reforma de lo que es la reforma laboral y las leyes del mercado de trabajo. Para ponerlo más en números concretos, de estos 6 millones que aumentó la población desde 2011 a la fecha, el mercado de trabajo, la PEA, ¿no? Aumentó en 4 millones. Pero una cosa, Y de esos sí, 4 millones, sí. más de la mitad se fueron a la informalidad y después aumentó fuerte lo que es el monotributo, 1 millón y el otro millón en empleado público. Entonces, todo lo que se quiere decir, como si fuera una novedad de que Argentina no genera trabajo en blanco, gente, despiértense, la Argentina necesita un cambio justamente porque hace más de 15 años que no se genera empleo. En ese modelo no se genera empleo. Se destruye empleo en blanco. 6 millones contra 6 millones. No. 6 millones contra 6 los millones. últimos ¿Dónde dos se...? Ramiro, pará. Los últimos los datos que Sí. tenemos de los últimos 2 años y medio, tuviste un aumento en la informalidad que se ve de prácticamente 4 puntos y una destrucción de unos 200.000 empleos sector privado registrado. O sea, corramos del sector público. Claro. De los cuales una parte es construcción, ponerle que esa parte de la construcción sea procíclico y que si esto da la Claro. vuelta se recupere. Pero después tenés una destrucción de empleo, sobre todo en la industria, que no sabemos para dónde va a ir esa gente. O sea, cómo se va a reinsertar. Creo que ahí está la novedad, si querés, respecto de los últimos 10 años en los que vos decís, efectivamente, no se crea laburo. Bueno, por eso, entonces, toda esta gente que está, que se sumaron al mercado laboral, 4 millones de personas, solo encontraron lugar en la Argentina, en la informalidad, en el monotributo o en el empleo público. Entonces, evidentemente, continuar con el modelo económico no iba nunca a cambiar esa realidad y ya te lo estaba mostrando los números, ¿no? Es que, entonces, el cambio de modelo económico genera una transición. ¿Cuándo da la vuelta? Las eso? transiciones en macroeconomía, ¿no? Pareciera que las transiciones en macroeconomía hay que verlas trimestralmente. No se ven trimestralmente las transformaciones macroeconómicas. Las transformaciones macroeconómicas se ven casi a mínimo un lustro necesitas para ver que hay un cambio de modelo económico. Entonces, Argentina está en pleno cambio de modelo económico y empieza a tener resultados. No es que no los tiene. Cuando de repente Argentina empieza a tener... Una pregunta para los dos. ¿Había una manera de que esa transición sea menos dramática para esto que vos estás diciendo, digamos? Vas apalancado en exportaciones, lo otro va a empezar ahora a gozar de esos beneficios, va a engancharse, pero mientras tanto lo que estás viendo es esto, el semestre tras semestre, donde ves, o el mes a mes, que ves que va cayendo el empleo registrado, que va cayendo el poder adquisitivo porque aumenta la carga de gastos fijos, porque hay que actualizar las tarifas, aumentar las tarifas y quitar subsidios. Digo, había una manera, la pregunta para los dos es, de ir por un rumbo al que se está yendo, pero de una manera menos dramática para la gente que se va quedando afuera. Esteban, lo dramático no es hacer las cosas bien, lo dramático es hacer las cosas mal. Si vos venís de 200, si vos venís de 200, ¿dónde está lo dramático? Lo dramático es llevar la inflación al 200%, al déficit fiscal al 15 puntos. Está claro, pero yo te pregunto si hay una manera pero distinta de hacerlo ahora. Vos querés magia, vos querés transformar una realidad de 15 puntos de déficit fiscal, 200% de inflación y de repente en magia que de repente todo... O sea, no, pero es una pregunta, no es una crítica, bueno, es una pregunta. no, ¿Había no, una no. manera de hacerlo distinto? Me parece... No tengo la respuesta. Lo único que sé es que el camino es hacer las cosas bien, bajar la inflación y equilibrar las cuentas públicas. En el medio vas a tener, en el medio, las consecuencias que estamos viendo no es por hacer las cosas bien. Las consecuencias que estamos viendo es porque hicimos décadas las cosas mal. El peronismo sí hizo todo mal para que ahora estamos pagando los costos. Obviamente hubo una multiplicidad de errores en la administración anterior que decantaron en que, bueno, la población elija un outsider, una persona que venía a dolarizar la economía y a cerrar el Banco Central. Una propuesta de campaña, para mí fue un gran candidato. Javier Milei como candidato fue uno de los mejores de la historia. Un presidente obviamente hizo
todo lo contrario de lo que prometió, como esperábamos. Pero yo creo que había otro camino, digo, el horizonte por el ordenamiento macro, en un sentido amplio de lo que implica el orden macro, era algo compartido por todos. Yo siempre lo digo, no creo que Massa hubiera hecho algo muy distinto en términos de el objetivo, el norte, de poner en caja la dinámica fiscal que se había desmadrado en cierta medida por las consecuencias remanentes de la pandemia 2020, ¿no? Que eso yo creo que no lo valoramos lo suficiente. Pero había un horizonte. De hecho, el último año del gobierno de Alberto, el gasto cayó en términos reales. Eso es algo que muchas veces no se discute. Cayó 6% en términos reales, la inflación y eso parte de su trabajo, pero no había un desmadre de tiremos la casa por la ventana. Creo que podías hacerlo a otra velocidad. Es muy difícil que me vendas que estos resultados en términos inflacionarios, dado el costo que pagaste por la política fiscal y monetaria contractiva, son exitosos. Volver a la inflación estable del siglo XXI de Argentina, en la zona del 25 a 30%, es muy difícil que vos me puedas narrar que eso es un éxito. Todavía una inflación desacoplada al cuádruple del promedio de la región. Entonces me parece que el mismo sendero de buscar como horizonte, como objetivo, un orden macro, pero no descuidando la política productiva, la planificación estratégica, no generando ciertas taras ideológicas, ciertas obsesiones, como por ejemplo el dólar barato, la facilitación del comercio al extremo, algo que ya no ocurre en el mundo, no estamos en los 90. Eso sí me parece que se podría haber hecho distinto. Y vos, vos decís, bueno, a ver, las cosas se están haciendo bien, sí, y como consecuencia de eso el consumo va a mejorar, digamos, la economía de la calle. Claro. ¿En este semestre lo vamos a ver eso? No, Digamos, ya ¿cómo vamos a llegar a...? Si la pobreza bajó del no sé, del 50 o del 40, agarren el número que quieren, al 30, evidentemente la cosa está mejorando, ¿o no? Si hay menos pobres, cualquiera puede decir que la cosa está mejorando. De hecho, en el pequeño rebote que se vio de inflación del 1,5 al 3 en estos 6-7 meses, la pobreza, según la Universidad de Itela, aumentó un punto. Es decir, pasó del 29 al 30, para redondear. 30 es el número más bajo en los últimos 8 años, y con lo que fue el rebote, y ahora ya vuelve la dinámica a la baja. Obviamente nada es lineal en macroeconomía, de hecho es una ciencia social y por lo tanto siempre vas a tener ciclos. Lo que te está mostrando de que Argentina está cambiando el modelo económico, los resultados que pareciera que hay que esperarlos ya son concretos, ¿no? O la inflación no bajó, o el equilibrio en las cuentas públicas no bajó, o la pobreza no bajó, o los salarios que eran antes en dólares, $200, hoy ya los tenés en torno a los $700. Es decir, evidentemente la cosa ya empezó a mejorar. De hecho, si no vamos para el voto, la gente fue cuando tuvo que ir a votar, votó y dijo, no, continuamos por este camino. Lo que sí nadie va a esperar un milagro de, a ver, imagínate Cuba, que ahora reconoce que el control de precio, la dictadura de Cuba reconoce que es una tragedia para una economía. Ahora, falta que lo reconozca el peronismo, pero ya algún que otro comunista latinoamericano lo empieza a reconocer. O en la cuna latinoamericana saben de que eso es destrucción de la economía. Bueno, todo eso lleva su tiempo. Argentina está haciendo las cosas que hacen los países que crecen, ¿no? Es decir, insertarse al comercio, aumentar las exportaciones, aumentar las inversiones, equilibrar las cuentas públicas, todo lo que el país normal lo está haciendo. Las inversiones, yo veo acá el informe, no sé si viste las inversiones, el INDEC dice que vienen para, salvo el RIG, digamos, que vienen para abajo. Yo acá tengo justo Ferreres, sí. Cotorno, digamos que no. A ver, poneme la compu ahí, a ver cómo vienen las inversiones. 3 trimestres de caída de las inversiones. Ahí está, dice inversión bruta interna mensual, la inversión real cayó 6,6 anual en mayo, y habla de justamente, a ver, después en la construcción viene para abajo, la inversión sigue siendo el componente más rezagado de la demanda agregada. Bueno, eso, sacando si limpias por el rígido, pero bueno, yo te digo, el INDEC dijo que la inversión viene para abajo y acá... Sí, Argentina dejó de invertir hace décadas. La última, viste cuando te decía las 3 grandes olas de inversión. Lo que me interesa es para ver, pero es increíble. Pero si la economía no hubiese sido un quilombo, vos tenés que Milei iba a ser presidente, no, era un quilombo. Claro. Si no,
si no hubiese dado miedo. Bueno, eso le pasa a cualquier otro. Alberto Cualquier gobierno, no le Fernández pasa a Milei nada más. A cualquier gobierno, si sos malo te vas. Punto. Claro, bueno, Entonces, por eso a mí me interesa la mirada para adelante, si es que estamos justamente en el despegue, como decir, no, Sí. mira, la cosa ya viene bien, me dijiste la pobreza, bueno, la inversión viene para atrás, pero entonces quiero que vos le digas a la gente, a ver, charlarlo con él, es si a partir de ahora, eso, la economía, la gente se va a sentir más cómoda, porque dice, che, mira, la verdad que los ingresos están mejores, me aumenta la luz, pero bueno, los puedo agarpar, no se puede pagar la luz. Vamos. Que yo pienso eso, no se puede pagar la luz tan atrasado como antes, la luz, una locura. Claro. Pero bueno, a ver cómo Vamos. imagina vos que se va a acomodar esto en los próximos meses. según el relevamiento de expectativa del mercado que hace el Banco Central, que hace el promedio de más o menos el consenso de mercado, si querés, sobre lo que va a venir para hacia adelante, Argentina va a continuar el crecimiento económico, por lo tanto el año que viene van a ser por primera vez en más de casi década y media, que ya retoma el crecimiento a un ritmo más o menos del 3% anual. Y la inflación, según el REN, el año que viene ya va a estar por debajo del 20%. Entonces, la respuesta sería, el propio mercado te está diciendo que se creció el año pasado, que se crece y que se crece el año que viene. El propio mercado te está diciendo que la inflación está bajando el año pasado, este año, aún así, este año está bajando con respecto al año pasado contra el 2025. De hecho, va a ser 31 contra 28, más o menos, el número de cierre de lo que es el proceso inflacionario. Y el año que viene, del 28 se va al 20, y posiblemente sea menor. Entonces, el propio mercado está diciendo que la economía, después de una década y media sin crecer, está creciendo. El propio mercado está diciendo que Argentina, después de una tragedia hiperinflacionaria que dejó el peronismo, está desarmando todo ese esquema. Lo que sí, no hay milagros, no hay la receta mágica que a veces pareciera que busca la sociedad, no existe. La única cosa que permite que si una persona tarda 5 años para hacer el secundario, evidentemente se tarda mucho más que 5 años para corregir una macroeconomía. ¿El mercado entiende que no hay milagros? Por supuesto. ¿Y por qué el riesgo país no termina de descomprimir a los niveles Sí. deseables para que Argentina pueda, en vez de que llegue cada vencimiento y a Claro. tener que hacer la cuenta del almacenero, a ver de dónde saco los dólares, poder Nadie quiere refinanciarlo? tener deuda pública en la mano si el que te va a intentar pagar va a ser un peronista. Porque el peronista no paga. El peronista te renuncia a la deuda, te la patea para adelante. Si no, pregúntale a Guzmán. Guzmán llegó pará, y lo. preguntémosle a Guzmán Sergio, que lo tenemos acá al lado. No, pará. Déjamelo explicar. Guzmán llegó, o si querés, el peronismo llegó. Y dijo, muchacho, acá nadie cobra un peso. Es capital e intereses todo para el próximo Pero gobierno. el default no Y- lo hizo Macri. Ese es el de pesos. Sí, el de pesos lo hizo Macri. El de en dólares le dijo a todo el sector privado, renegociaron 70 mil millones de dólares. renegociar Se sentaron es a todos en la mesa y le dijeron, muchachos, acá no cobra nadie un peso. Lo que vamos a hacer es patear todo para el próximo gobierno cuando yo ya no esté. De hecho, era tan brutal cómo renegociaron la deuda que el propio presidente Alberto Fernández dobló la hoja a la mitad para no mostrar el desastre que estaba dejando el próximo gobierno. El próximo gobierno se llamó Javier Milei y fíjate que Javier Milei está pagando toda esa tragedia que armaron para el próximo gobierno. Por eso el gobierno compra tantos dólares y no puede acumular reservas. Recién ahora con el boom de exportaciones empieza. Pero este gobierno ya compró 30 mil millones de dólares y no aumentaron 30 mil millones de dólares de reservas. Que él defienda el peronismo, pero me parece que el dato de deuda, la explosión de deuda fue con Macri, no fue con... No, por con favor, Cristina. por favor. Y pero el Fondo A ver, Monetario vino déjame hacer 45 mil millones de déjame dólares. hacer un pequeño resumen de lo No, que es pero la no digo evolución. para no falsearlo. No, pero por eso, no falsiemos la por eso Después es tan brutal la magnitud de la deuda pública que aumentó en las últimas 2 décadas y media, que vos digas eso, llama la atención. El Fondo Monetario. Escuchame, vamos a una cosa. 45.000 palos. ¿Te acordás del 2001 cuando el peronismo y radicales aplaudían de pie a Argentina entrar en default? Típico de gobierno peronista, siempre están aplaudiendo un default, siempre están proponiendo uno o haciendo uno. Entonces, acordate, en el 2002 estaban ya aplaudiendo de pie el default. En ese momento la deuda pública eran 144 mil millones de dólares. Cuando llega Javier Milei al gobierno, la deuda pública eran 525 mil millones de dólares. Entonces, la deuda pública, en lo que muchos llamaron década ganada, aumentó casi en 400 mil millones de dólares. En esos 400 mil millones de dólares, el peronismo explica 300 mil millones de dólares. Entonces, la brutalidad del aumento de la deuda pública durante el peronismo es
algo que encima van y le echa la culpa a Macri que aumentó la deuda en cuanto en 60.000 millones de dólares. Pero la deuda pública argentina de los 500.000 millones de dólares que debe hoy, 300.000 los generó el peronismo desde el 2001 a la fecha. No desde el pasado, del 2001 a la fecha. Y encima van y te venden que ellos son los grandes endeudadores. Ellos endeudaron la Argentina. Si son amantes del déficit fiscal, es obvio que van a hacer un reviente del gasto público y en consecuencia van a reventar dos cosas. La tarjeta de crédito, ¿no? O sea, van a financiar el Estado ¿con qué? Primero expropiando el campo, después cuando se agota la posibilidad de expropiar el campo con retenciones, cupo y todo lo que usualmente utilizan, empiezan a utilizar el endeudamiento, obviamente expropiándole todo a los bancos. Acordate, las LELIC no dejan de ser una expropiación o una nacionalización de los depósitos, y después utilizan la emisión monetaria que Alberto Fernández llegó a multiplicar, nada más que en un solo año, por algo terminó una tragedia de 3 dígitos de inflación, todo, llegó a multiplicar por 4 la emisión monetaria. O sea, era un viva la pepa, era un reviente del gasto público financiado con deuda pública, emisión monetaria. Entonces, listo. Vamos a tener una campanita como los debates, porque si no... El gran endeudamiento de la Argentina es el peronismo. Lo dicen los números. Ok. Chausa. No, es tema de deuda súper interesante, da para un programa completo, breve, también para no hacer arqueología, porque parece que aburre un poco. Con los gobiernos kirchneristas, lo que mejoró fue la composición de la deuda, porque redujiste mucho seniority, cancelaste FMI, y porque aumentó la composición en pesos. En un país que tiene una economía bimonetaria, eso es importante, reducir la participación en dólares de la deuda. En el gobierno pasado una reestructuración, que es un mecanismo de mercado, desmitifiquemos eso, o sea, era una reestructuración en condiciones de mercado. De hecho hubo gente que aceptó y otra gente que no aceptó. A la que no aceptó se le respetaron los contratos, no hubo un default de la deuda. Decile a Standard & Poor's. Standard & Poor's lo declaró default. No, ¿cómo hacer un default, una reestructuración? Habla con las calificadoras de riesgo. Es una operación de pasivos. Las calificadoras de riesgo dijeron no respetan el cronograma de pago, listo, default. En el medio van a renegociar. Lo dicen las calificadoras de riesgo, no es una opinión propia. Se renegocia, siguen cotizando otros papeles que se llaman de forma distinta y obviamente vos manifestás voluntad de pago, pero que estás asfixiado, y es verdad, el cronograma de vencimientos de esos dos primeros años, 2020 y 2021, era totalmente imposible de afrontar. Hacia adelante. Está claro que reducir el déficit te acota también las necesidades de financiamiento. La cuestión, y respondiendo un poco a lo que decía Esteban sobre la dificultad hoy para ir al mercado, que sigue siendo evidente en un gobierno que se manifiesta el más promercado de la historia, totalmente alineado con, si querés, el predicamento de Wall Street, es muy llamativo que tengas el doble de riesgo país de la región. Y buena parte de eso se explica porque malgastaste los 2 primeros años en no acelerar la acumulación de reservas. ¿Por qué? Porque tenés una tara ideológica, obsesión por el dólar barato. El año pasado Milei nos insultaba a los mandriles ignorantes, nos decía econochantas, cuando le pedíamos transversalmente a todos los economistas que acumule reservas, y eso, en términos de la confianza sobre tu posibilidad de hacer frente a los pagos futuros, es muy importante. Bueno, se desperdició. Lo corrigió Milei, lo empezó a corregir, falta mucho, Claudio. 12.000 palos compró. Falta mucho. Yo creo que todavía es muy insuficiente. De hecho, pero él no dice, él te dice, espera que esto está lanzado. Bienvenido sea, si apuntamos a un gradualismo, a ir de forma ordenada, dando ese ordenamiento macro, yo suscribo, Pero vos qué harías para acelerar esto, que la actividad económica mejore, que las inversiones que no sean rígidas lleguen, digamos, ¿vos qué harías? De nuevo, porque si no, él tiene el plan, digamos. Y un pequeño comentario sobre la reserva. Cuando pasó Perón en los 50, el Banco Central quedó con 0 reservas. Vos no sos peronista, ¿no? Escúchame. Me encanta la historia económica. Cuando pasó Perón, sí, las reservas del Banco Central quedaron en 0. Sí. Cuando volvió Perón en los 70, las reservas del Banco Central quedaron en 0. Cuando pasó Cristina, las reservas del Banco Central quedaron en 0. Cuando pasó Alberto Fernández, rompió un récord peronista. Las reservas del Banco Central quedaron en terreno negativo. Entonces, es propio del Banco Central que cuando llega al banco, revienta al banco, lo revienta. Es propio del peronismo que revienta al Banco Central. No es nada. Y después, que cuando están afuera, no son gobierno, dicen, che, no quedan reservas, compran reservas, por si vuelvo yo, así las puedo reventar. Ojalá el Banco Central no acumule reservas.
Ojalá no acumule. Así, Argentina Para el mercado no le va a vive. dejar que no Así acumule. primero flota la moneda y después, si vuelve un peronista, no tiene nada para reventar. Está bien. Me dejaste picando, ahora te voy a preguntar. Pero pará, ¿vos qué harías, Chousa? Porque eso no queda claro. Él tiene bien en claro, y el gobierno tiene bien en claro qué hay que hacer. ¿Y vos, el peronismo, tiene en claro qué hay que hacer ya mismo? ¿O no? ¿O está bien que hagan esto? No, sin resignar un objetivo, de nuevo, un norte, un horizonte, de que estamos a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. Nadie está en contra del equilibrio macro en un sentido amplio. Pero yo creo que hubo ciertos errores de política económica y sobre todo siempre vinculados a obsesiones, taras ideológicas. Pero te pregunté qué harías. Bueno, por eso, ¿Qué la harías implementación ahora? de Sí. ese programa debería ser distinta. Por ejemplo, la política monetaria, donde no se pudo desvincular la tasa activa de la pasiva y las empresas para financiarse siguen pagando tasas de interés exorbitantes, lo mismo a las familias, por eso el sobreendeudamiento. Bueno, parte de eso se explica porque el gobierno tiene una obsesión ideológica con el dólar barato. Si vos flexibilizaras eso y irías a una paridad cambiaria más de mercado, más racional, seguramente las condiciones de acceso al crédito por parte de empresas y familias se aliviaría. Y entonces eso moviliza los recursos y la actividad económica. Lo mismo la necesidad de estímulos fiscales. Hoy todo el mundo está debatiendo Trump en Estados Unidos, nadie va a decir que es, no sé, comunista. Y tiene una política activa para ayudar a sectores que son importantes para la población en términos de actividad, de producción y de empleo. Pero concretamente, a ver vos, que justamente con eso, ¿qué medida vos pondrías sobre la cancha, digamos, para mejorar? Acceso al crédito en condiciones un poco más favorables, trabajar en políticas segmentadas de subsidio a sectores productivos. La política cambiaria para mí hoy es un problema porque no te genera un paraguas lógico en un contexto de facilitación del comercio para que empresas no pierdan competitividad contra competidores extranjeros que producen en condiciones muy, muy distintas, con subsidios en muchos casos. Entonces, tener un foco mucho más puesto en el mercado interno y en ayudar a los sectores que están más retrasados para que el crecimiento sea más homogéneo es recontra importante. Ahí el gobierno es la laissez-faire, la laissez-passer, no me meto, que la micro se ordene sola, y eso es una idea de los 90 que no existe más. Hoy los estados planifican, conducen el proceso productivo. Y a ver que él dice hay que intervenir, dice hay que hacer como Estados Unidos, hay que intervenir. ¿Te gusta Estados Unidos? Hay que dejar de adjetivar si el dólar está atrasado o está adelantado y todas estas cosas. El dólar está libre. No está libre, Ramiro, no está libre. Obviamente que no está liberado. No está libre. Estamos sacando un cepo que era de 200%, en este momento tenés un cepo. No está libre. Todos los días se desarma una capa del cepo, todos los días. Podía asociar a la Macri, que de un día para el otro desarmó todo, pero tenía crédito. Este gobierno no tiene crédito, entonces lo va desarmando a medida que cuando tenga crédito, no tengas duda que se sacan todas las restricciones. Pero bueno, en ese periodo, si la brecha pasó del 200% al 5% actual, evidentemente el cepo se está desarmando y a mucha velocidad. ¿Por qué no ya el tiene ciudadano crédito? puede Una comprar, cosa, ya no existe el cepo para el sí, ciudadano. eso está claro. Y para la empresa ya no existe el cepo para trabajar, no existe más. Pero Es lo que es la importación, el giro de utilidades y dividendos. Sí. No, porque el giro de utilidades y dividendos, pues si no tenés, el extranjero dice, ¿para qué voy a invertir si toda inversión en Argentina, la rentabilidad es cero? Entonces, sí. Con Entonces, cepo no va. el cepo nadie invierte. ¿Por qué decís que no tiene crédito? ¿Por qué no tiene crédito? Es decir, este Porque gobierno venimos no de tiene 3.000 crédito. puntos de riesgo país. De 3.000 puntos de riesgo país bajó a 400 y con 400 recién está saliendo de las peores calificaciones de organismos de las O calificadoras sea, no de riesgo. terminan de confiar Argentina en sale Milei, no terminan de confiar en que en Milei, por eso la semana le dan pasada, crédito. a ver otro organismo internacional, a ver si nos sacaban de lo que es Stand Alone. Stand Alone es directamente, son países comunistas Sí. o dictaduras, no hay, Sí, parias, son sí. parias, los Sí. únicos que están en ese rubro es nada más que países que están bajo el comunismo, en dictadura o directamente perdiendo una guerra, Pero nos o dejaron, Argentina bajo el peronismo. no nos sacaron de Stand Alone, nos por dejaron. supuesto que no nos sacamos. Entonces- No, lamentablemente no. Porque Argentina todavía no definió el modelo económico. Si querés, la sociedad argentina todavía está. Recién no contábamos la historia de que Afrodisi intentó cambiar el modelo y finalmente lo saboteó los propios argentinos. No pasó con Menem, que Menem intentó peronista, porque después me dicen gorila. Peronista, el peronismo intentó cambiar este mismo ¿Por qué modelo te dicen económico. gorila?
No tengo drama si me lo dicen, no es drama. Nada más que mirá cómo. Pará, te quiero traer de nuevo, porque volvemos. No, porque cuando nos metemos la chiquita, si no vemos el árbol, el bosque. Sí. Quiero volver a esto. Vos recién dijiste, ojalá que no dejemos un mango en la reserva porque viene otro. Y hay una política deliberada del Banco Central de acumular reservas justamente, entre otras cosas, porque se viene 2027. Sí. ¿Pensás que 2027 puede ser un despelote o un problema por el año electoral, por el ruido, por lo que todo lo que sabemos que pasa en años impares? ¿Y cómo atenderías eso sin reservas en el Banco Central? Está bien, pero no digamos en años impares. Sí, en años impares. El año pasado fue impar. Sí, pero no es casualidad, es por Argentina. Elecciones. En el momento de elecciones, donde directamente debate qué modelo económico seguir, no es lo mismo invertir en un modelo o en el otro modelo. El año pasado no se debatía qué modelo económico seguir y fue un despelote. Sabíamos que teníamos 2 años más de modelo, que en el peor de los casos, si Milei perdía, tenías 2 años para dar la vuelta y continuar con el modelo económico. No, bueno, la cuestión acá es, y la pregunta tiene que ver con esto. Vos recién dijiste, ojalá que no dejemos un mango en el Banco Central, porque el que viene... No dejen. Bueno, que no dejen. No dejemos, me pongo la camiseta de Argentina y sus dólares en el Banco Central. La pregunta es, ¿cómo hace un Banco Central sin un mango en las reservas para atender eso y cómo eso puede atentar al propio éxito del gobierno? Comprar en cantidad suficiente como para asegurar los pagos de este año y del año que viene. Entonces lo que ya se hizo. Es decir, Argentina ya compró. Faltaría comprar para los... Déjame son los números. Argentina ya compró 11.000 millones de dólares, seguramente va a seguir comprando por el saldo comercial, que va a ser superior a 20.000 millones de dólares este año. Por lo tanto, si es superior a 20.000 millones de dólares, y fíjate que el Banco Central está comprando más de la mitad de todo el saldo comercial. O sea, la compra de dólares es inmensa. Entonces, vos tenés, para los pagos de la deuda en dólares, tenés lo que está comprando el Banco Central, más lo que te dio el FMI. Así, y encima ahora se sale al mercado con garantías. Es decir, como nadie le quiere prestar a Argentina porque si el próximo que te va a pagar un peronista sabe que te va a defaultear la deuda, entonces lo dicen ellos mismos. Nadie dice eso. Entonces, la historia también lo dice. Y después, entonces, ¿la garantía para qué es? Justamente, es decir, comprar tranquilo deuda pública, que si no te la paga Milei, te la paga el organismo internacional y después, bueno, vendés el remanente de lo que queda en el mercado. En eso son 5.000 millones de dólares de lo que se va a salir al mercado. El FMI te dice comprar reservas. Que diga lo que quiera el FMI. No me importa. Si tiene que prestar, refinanciar la plata. Personal, bueno, vos fíjate que le presta igual. Entonces, vos fíjate las tres herramientas. El propio FMI le dice, listo, tenés equilibrio en la cuota pública, toma, tenés 15.000 millones de dólares. Después tenés el propio Banco Central, compró, vamos a suponer, compró 11 y te tira otros 15. Y después tenés la garantía de unos 5, ¿no? Sale al mercado ahora en breve por 5.000. Y como está con garantía, va a salir con riesgo país de 200 puntos. Y cierro con esto. Entonces, todo el pago de la deuda ya está garantizado para el año que viene. En consecuencia, casi que ya no se necesita comprar más dólares. Y si el año que viene otra vez van a salir con la... ¿Tenés que atender también la demanda de ahorristas que pueda haber el año que viene? Bueno, entonces el Banco Central no va a comprar. Eso vaya a mercado. No, entonces si cuando el año pasado, cuando todo el sector privado se quería dolarizar, no había espacio para que también acumule reservas el Banco Central. Entonces cambió la lógica. Ahora el propio sector privado no se quiere dolarizar, entonces aprovecha el Banco Central para dolarizarse. El año que viene, lo más probable, como hay olor a peronismo, nos vamos a poner nerviosos, entonces otra vez el Banco Central deja de dolarizarse, deja de comprar dólares, y el que compra dólares es el sector privado. Entonces posiblemente escuchemos... ¿No va a vender el Banco Central? ¿No va a vender el Banco Central? El Banco Central lo que va a hacer, se va a ir al techo de la banda en el peor de los casos, y lo que va a hacer el Banco Central y el Estado en general es usar todos los dólares que acumuló este año en particular, con la compra de dólares del saldo comercial, con la garantía y con la plata del fondo, ya está garantizado el pago de la deuda para todo el 2026 y 2027. Y lo que es en pesos también es muy interesante lo que se está haciendo, que es para el segundo semestre, en el momento electoral, casi no va a haber vencimientos en pesos. El que quiere, el que tome la decisión ahora, o se dolariza ahora o se dolariza directamente después. Porque en el semestre que va a ser la previa electoral, donde más olor a peronismo va a haber, ya ahí cada uno va a tener que haber decidido para qué lado quería estar. Yo quiero decir que no está destrabado el frente cambiario. A mí me preocupa mucho mirando hacia adelante de cara a 2027. El dólar.
Sí, todo el frente cambiario, la paridad cambiaria por un lado, pero por otro lado la cuenta de dólares de la economía. No es que tenemos un aluvión de dólares que alcance para hacer frente a todas las erogaciones. Hoy estamos casi par y paso en términos de la balanza cambiaria. Tuvimos 2 meses positivos, los últimos 2. El acumulado del año 2026 todavía está neutro, prácticamente neutro. En el mejor momento del año, tanto por dólares comerciales como por ingreso de dólares financieros explicado por empresas que les resultó conveniente financiarse en dólares. Lo que pasa es que eso es más oferta de dólares hoy y posiblemente más demanda de dólares mañana, en general, en la previa al ciclo electoral, tomando posiciones precautorias, cerrando posiciones en dólares. Y sigo viendo la obsesión del gobierno por el dólar barato, esa obsesión por el ancla cambiaria como... Sí, en el último mes, en junio, aumentó más del 5% y la inflación va a ser del 2%. Digamos, estamos solamente... Si tuvo obsesión, la tuvo, pero no se vio este último mes. Ojo, eso se explica en buena medida porque se corrieron todas las monedas del mundo. Hoy del piso 2026 en términos de tipo de cambio real estamos solamente 2% arriba. Y el piso 2026 es un piso bajo. Y prueba a ser canto. ¿Por qué sigue habiendo tanta demanda por dolarización privada todos los meses arriba de la zona de 2.000 millones de dólares por parte de personas humanas? Porque el precio es barato. Es por eso tanta gente compra dólares, porque Que está barato. la gente haga lo que quiera. No, pues ya sé. No es menor. Que haga lo que quiera con su plata, No, con está su bien, trabajo. pero Si puede. quiere comprar dólares, Sí. que lo compre. Ya Pero no ese es punto ilegal. Sí, por eso que la demanda sigue tan alta, la demanda de los privados, de la gente. En términos netos, evidentemente a los privados les sobran dólares porque por eso el Banco Central está comprando. No es que si después en algunos rubros quiere comprar porque quiere hacer turismo, porque quiere comprar en el interior o porque quiere ahorrar, no hay Ramiro, que compra porque preocuparse hay una por ese obligación punto. que Si usted... el Banco Central si está comprando dólares el Banco Central, ¿cómo vamos Porque- a hablar de atraso cambiario cuando el Banco Central compra y no que compra poquito? Compra en un semestre 10.000 millones de dólares. Para mí Si el contestar saldo eso. comercial No, son, para ¿cómo mí vamos a compra hablar por- de atraso cambiario con 20.000 millones de dólares de saldo comercial? Porque, ¿Qué querés devaluar y que llegue a No, porque no 35.000? se explica, ¿A qué porque número? las ¿Qué número? cuentas externas del país no se explican solamente por lo comercial, se explican por lo comercial en bienes, vos estás hablando de bienes, Sí. también por lo comercial en servicios que nos da deficitario de forma crónica y aumentó con este gobierno, y se explica también por otros factores de demanda de dólares de la economía, por ejemplo, atesoramiento. Y hoy tenés parte del atesoramiento que está reprimido todavía porque somos uno de los únicos países del mundo que las empresas te quieren comprar una divisa, un dólar para ahorrar como empresas, como personas jurídicas, y no pueden hacerlo. Por otro lado, también tienen una restricción, una obligación de liquidar sus operaciones comerciales de venta al exterior en el mercado cambiario y cambiarlo por pesos.